Y en relación a este contexto social cambiante, usted señalaba el año 2017 como un punto de quiebre en este proceso, pero lo cierto es que el proceso de la transición a la democracia comienza 30 años antes, hacia 1990, ¿no? Los albores de 1990. ¿Cuáles son estos cambios o cómo situaría usted estos cambios eh, del contexto social, del contexto político versus los cambios o no cambios en la institución de Carabineros? Bueno, yo diría, simplificando, que uno podría señalar tres periodos en ese largo proceso al que usted se refiere y que comienza en 1990. Hay un primer periodo de aproximadamente 5 o 6 años de relaciones bastante tensas entre los gobiernos democráticos y el mando policial. Eh, Ese contexto, hay un hito fundamental allí que es eh, digamos, la petición de renuncia al general director de Carabineros, Stange, y su rechazo a hacerlo en una conferencia de prensa en el patio de la Moneda. A partir de ese periodo, más o menos 1995, hay un reacomodo de la relación entre carabineros y el mando civil que uno podría llamar un consenso o cohabitación consensuada de alguna manera, basada en dos criterios fundamentales. Primero, dado el contexto de preocupación por el incremento del delito, el gobierno proporciona los recursos que Carabineros requiere y en términos generales deja funcionar con una autonomía bastante importante a la institución. Por otro lado, la institución mantiene un creciente profesionalismo, utiliza herramientas destinadas a asignar eh, el, digamos, el pie de fuerza policial en el territorio, desarrolla el llamado plan cuadrante, comienza a utilizar un discurso de acercamiento a la comunidad y francamente las violaciones a los derechos humanos que durante los primeros 90 años se manifiesta en diversas denuncias, los primeros años 90, perdón, posteriormente comienzan a bajar. Y eso, digamos, el epítome de ese proceso es una inserción lenta al comienzo, pero definitiva y profesional después de Carabineros en la implementación del nuevo proceso penal. Durante todo ese periodo, que va entre los años 95 y quizá 2007 o 2008, Carabineros goza de un apoyo irrestricto de la población. Es un porcentaje alto de apoyo que es y probablemente sigue siendo el más alto de América Latina. Pero tendemos a confundir apoyo público con buen funcionamiento, en circunstancias que el apoyo público refleja la percepción del público medido en encuestas de acuerdo a la información que tiene. Y cuando esa información tiende a ser muy favorable a la institución a través de los medios de comunicación, naturalmente el público piensa razonablemente que está siendo protegido de manera adecuada. Eh, ¿Cómo comienza a cambiar el contexto? Primero con las manifestaciones claras del año 2011. Primero, las manifestaciones estudiantiles que dan cuenta de un creciente, diría yo, de un contexto distinto. Las juventudes actuales, especialmente las juventudes estudiantiles universitarias, pero también las juventudes que viven en los barrios más marginalizados de nuestras grandes ciudades,
tienen una gran resistencia a la autoridad. Y esa resistencia a la autoridad se expresa en relaciones bastante conflictivas con Carabineros. Más aún, esas juventudes no tienen una afiliación política clara. Sus agendas de cambio son muchas veces difusas o se concentran en un solo tema, pero no corresponden a los aglomerados políticos del pasado, ni tienen liderazgos tan claros. En consecuencia, ese pasa a ser un contexto en el cual la labor de Carabineros tiene que cambiar. No es posible dialogar previamente a las manifestaciones porque no está muy claro con quién hacerlo, ni quién llama a ellas. Y la pura aplicación de la ley o la autoridad negando o aprobando las manifestaciones, los permisos, autorizaciones a las manifestaciones públicas se hacen, por cierto, claramente insuficientes o incluso negativas. Un segundo polo de cambio, diría, es la permanencia de algunos problemas políticos y con manifestaciones muy serias de accionar violento que se desarrollan especialmente en la región de la Araucanía y de los ríos, en las dos regiones, y que en un comienzo son puramente episódicos, que son enfrentados por el gobierno de Ricardo Lagos con la aplicación de la legislación antiterrorista, pero que posteriormente se van extendiendo en el tiempo sin resolución a las peticiones políticas de los grupos, ni una respuesta adecuada a los dilemas de seguridad que estos grupos plantean a través de la quema de fundos o de maquinarias agrícolas que pertenecen a las empresas forestales. Ese es un segundo cambio del contexto. Y hay un tercer cambio que yo creo que es muy fundamental y que tiene que ver con la política. Durante el periodo que va entre 1990 y 2010, los gobiernos son muy populares, en promedio. La luna de miel entre el gobierno y el público comienza con el día en que asume el nuevo presidente y tiende a ser larga. Y si bien pueden darse muchas situaciones que dañan la popularidad de los gobiernos, en general terminan con porcentajes de apoyo público altos. Eso cambia en 2010. A partir del gobierno de Piñera, las lunas de miel son cortas. En general, los gobiernos terminan con porcentajes de apoyos menores y bastante menores al 50%, y los problemas de gobernabilidad son cada vez mayores, porque las coaliciones han tendido a fragmentarse. Ahora uno podría preguntarse, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Carabineros? ¿Ah? Bueno, como digo, el tema de la policía no es un tema solo de aplicación de la ley. Tiene que ver con la política, con la comprensión del contexto político y también con la relación de Carabineros y con el hecho de que la actuación de Carabineros es en definitiva o tiene efectos políticos muy importantes. Entonces, por un lado, Carabineros se encuentra con gobiernos que ya no tienen, que tienen desafíos cada vez más grandes y que en consecuencia no están en disposición de iniciar reformas profundas porque no cuentan con el apoyo para ello. Y en segundo lugar, que se hace muy probable
a mitad de camino que va a ser reemplazado la coalición en el gobierno por la coalición opositora. En consecuencia, los cambios que realiza la institución o que puede, no hay incentivos para realizar transformaciones profundas, ni en la coalición de gobierno o el presidente, ni en la institución por sí sola.